dócil, ser mansa, ser obediente. Qué importante para avanzar en la experiencia de la fortaleza, del poder de Dios. Entonces, nos habla un curso de milagros una y otra vez sobre el poder de la mansedumbre, el poder de los mansos. Eso de que se dice, los mansos heredarán la tierra, porque sus egos son humildes y sus percepciones son más fidedignas. Se nos dice también que el espíritu no necesita ser humilde. El espíritu es luminoso, exuberante y se extiende sin ningún pudor, pero el ego necesita ser humilde. Necesitamos alcanzar un punto de humildad que nos permita ser lo suficientemente obedientes para darle entrada al reino de los cielos en nuestra tierra, para que podamos experimentarnos allí, estando aparentemente en un sueño humano. Entonces, bueno, yo hoy doy las gracias a Oscar, a Astrid y a la plataforma Un Curso de Milagros Universal que me invitaron. Oscar, gracias. Me encanta verte ahí sonriendo desde el Perú. Y Astrid, gracias. Me acuerdo que yo fui la primera persona con la que hiciste un Zoom. Me acuerdo de ti claramente y veo tu, bueno, tu fluidez ahora, tranquila, confiada, ¿sí? En la plataforma. Me da mucho gusto y todos los que están llegando. Veo muchos de mis alumnos regulares. Gracias, chicos, que no se cansan de mí y vuelven. Gracias, gracias, gracias. Entonces, para mí lo principal siempre es la oración. Vamos a darnos entonces un instante de oración, un instante de comunión entre tú y yo, en el que podamos unificar el propósito para esta reunión que tenemos hoy. Eso es lo que te propongo, con una oración que la voy a hacer yo inicialmente. Después quizás si queremos podemos hacer una oración conjunta al final. Pero esta primera la voy a hacer yo para convocar un propósito unificado para todos los que hemos llegado a esta hora y en este momento. Y bueno, nuestros compañeros Oscar y Astrid, mientras nosotros oramos con los ojos cerrados, pues ellos le irán dando entrada a los que vayan llegando. Vamos a tomar una respiración profunda, hermanos, porque no queremos perder tiempo agitados. Queremos aquietar. En el nombre de la paz, amado luz, venimos ante ti, reunidos, reunidos con el propósito de unificar nuestro propósito de encuentro hoy. La propuesta ha sido el poder de ser dócil, el poder de ser mansos, el poder implícito en la obediencia a la voluntad de Dios, sin resistencia alguna. Venimos a ti unificando nuestro propósito para saber que sí podemos ser dóciles, que sí estamos mandados a ser mansos y que ello nos beneficia como ninguna otra práctica. Yo en el nombre de mis hermanos, Maestro Jesús, Espíritu Luz, abro mi mente, abro mi corazón y te autorizo la entrada, Maestro, para que saques el mayor partido posible de este encuentro, donde el propósito es uno, conocer el poder de la mansedumbre.
Por eso eres nuestro invitado principal. Te damos la bienvenida. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestra mente, bienvenido a nuestras emociones, bienvenido a nuestra experiencia humana. Bienvenido, porque tú eres el maestro de los mansos. Tú eres el guía de los dóciles. ¿Cómo seguirte si me resisto a ti? Imposible. Por eso no me resisto. Por eso te acepto y te autorizo que me guíes con tu luz. Te permito que me corrijas con la verdad de Dios en tu presencia. Y te agradezco profundamente a todos los que convocaste en el nombre de la paz y que escucharon tu invitación y se presentaron hoy aquí. Hoy es el día de este milagro. Hoy es el día de esta transformación. Hoy es el día en el que si había algún atisbo de miedo ante la invitación a ser dócil, hoy eso se perderá para siempre en el pasado. Y andaremos juntos, Maestro, el camino de la mansedumbre, simplemente para heredar la tierra y vivir el cielo aquí. Caminar aquí sabiendo que no somos de aquí. Que se haga tu santa voluntad en mí. Que yo pueda hoy aceptar obedientemente la voluntad de Dios en mí, que no es otra que ser feliz y estar en paz. Acepto tu invitación en nombre de mis hermanos. Amén. Gracias por estar y por seguir llegando. Bienvenidos los que vienen llegando. Entonces, para los que son alumnos asiduos de un curso de milagros, estudiantes profundos, estamos en la plataforma de un curso de milagros universal. Entonces, ¿por qué convoqué con la palabra dócil? Se preguntarán. Porque la palabra dócil no es una palabra que aparezca en un curso de milagros. La busqué y no aparece. Pero yo tenía que usar esa palabra y les voy a comentar por qué. Hace un tiempo atrás, no demasiado tiempo atrás, unos meses atrás, personalmente tuve un percance de salud física. Parecía que era mi tiempo de dejar el cuerpo de lado. Y lo digo así con una sonrisa porque es una experiencia de gozo para mí. Eh, no les voy a contar toda la experiencia porque qué aburrimiento, pero sí les voy a contar lo más importante y vamos a partir de aquí para nuestra conversación y para qué la palabra dócil. Mientras estaba en emergencias y me estaban recuperando, digamos, estaban haciendo todo lo posible para que el cuerpito siguiera caminando por esta tierra. Yo entré en una profunda oración, y se dibujó en mi rostro una sonrisa y yo sentí un gozo magnánimo, un gozo perfecto, un gozo que, que no me ha abandonado hasta ahora, ¿no? Y fue el gozo de reconocer que yo le había dado la prioridad a la paz por sobre todo lo demás. No tuve miedo, no tuve rabia, no tuve duda, no tuve carencia, no tuve enfermedad, solo tuve gozo y tengo. Y entonces, en ese estado de felicidad que yo tenía, me di cuenta que yo había decidido hacer la voluntad de Dios, estar en paz, ser feliz, que le había dado la
prioridad más absoluta en mi mente. Y eso me mantuvo. A los 2, 3 días llegó mi hija, que estaba afuera, yo vivo en una isla, ella llegó y la dejaron verme 5 minutos. Y mi hija me vio 5 minutos y estuvo en paz con que yo dejara el cuerpo de lado. Ella sintió que era mi momento también. Y ella dijo, bueno, me despido de mi mamá, pues, porque es el tiempo. Caso es que, bueno, aquí estoy. Tocaba quedarse un ratico más por aquí. Y cuando ya estoy en convalecencia en mi casa, mi hija se quedó conmigo 15 días. En una conversación, todas nuestras conversaciones, curso milagrísticas profundas. Mi hija es una profunda estudiante de un curso de milagros y practicante. La honro. Es una compañía maravillosa porque me recuerda a Dios todo el tiempo. Y entonces ella estaba trabajando remotamente mientras estaba acompañándome a mí. Y estábamos en la misma habitación. Entonces yo en una de esas le digo, mi amor, ¿y qué has notado tú a partir de esta emergencia, no? No, porque ella me dice, es que estás tan diferente, mamá. Le digo, ¿tan diferente? Me dice, bueno, estás diferente. Le digo, ¿y qué es lo que tú ves? Le dije, ella me miró a los ojos, así directamente, y me dijo, te veo dócil. Y eso fue algo que me impactó, que me lo dijera mi hija, ¿no? Dócil. Y eso me llevó a una reflexión profunda de mí misma. Y me di cuenta que estaba dócil, que estaba mansita, que estaba aceptante, pero no a las cosas del mundo, sino a las cosas de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Aquellas contra las que me peleé durante mucho tiempo. Y ustedes que me escuchan, no sé cuántos me escuchan por primera vez, yo siempre hablo en primera persona. Yo no voy a hablar en plural, voy a hablar en primera persona. Y te incluyo a ti en esa primera persona. Yo me uno a tu mente en un propósito unificado y confío en que todo lo que estoy sanando aquí en este instante se está sanando conmigo todos aquellos que están aquí, aparentemente reunidos en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando yo digo yo, permite que eso resuene en tu mente como si lo estuvieras diciendo tú, para que te afecte de esa manera. Yo he deseado y he aceptado hacer la voluntad de Dios y ser dócil. La fortaleza en ese ser dócil, ¿en qué radica? Porque todo el que camina por este mundo buscando la paz, buscando la calma, buscando la quietud, no, quizás al buscarla no se ha dado cuenta que ya la tiene, que esa paz, esa calma y esa quietud le busca desde dentro. Clama con su voz desde dentro hacia la conciencia. Y para poder escuchar esa paz que está cantando, porque iba a decir gritando, pero no está gritando, está cantando como un ruiseñor desde adentro. Para poderla escuchar, hace falta un corazón dócil, un corazón que no pretenda saber lo que no sabe, que no pretenda controlar lo que es imposible controlar. Un corazón que no se resista a la felicidad. Y es posible que en algún momento haya pensado, ¿cómo resistirme a la felicidad si todo el mundo quiere ser feliz? ¿Cierto? No, eso no es cierto. Porque si todo el mundo quisiera la felicidad y la paz, todo el mundo la tendría y la experimentaría. Entonces, en estos días, no, esta mañana hablaba con una maestra amiga que me decía, vamos a hablar de los obstáculos a la paz. Le digo yo, sí, ¿de cuál obstáculo quieres hablar? Y me dijo, de las ganas de deshacerse de ella. Qué interesante.
Obstáculo a la paz, las ganas de deshacerse de la paz. ¿Y por qué las ganas de deshacerse de la paz? ¿En qué me beneficia a mí deshacerme de la paz? Pues a mi ser de nada, por supuesto. Pero cuando el ego es el que está en control, el ego, la paz, no le gusta nada. Y ahí es donde se resiste y se pelea contra la felicidad. Le da vergüenza y le da pudor aceptar la voluntad de Dios cuando hay una guerra en Ucrania, aceptar la voluntad de Dios cuando estás en una sala de emergencias a punto de dejar el cuerpo de lado. Le da ira sentir felicidad cuando hay un ser querido que quizás ha perdido su empleo o peor, ha tenido una enfermedad. Hoy un hermano, amigo, casi como un hijo mío, me dijo que su bebé que está en camino, eh, pues tiene un diagnóstico un poco aterrador. Y yo le dije, hermano, pensé para mí, de aceptar la paz de Dios y la voluntad de Dios. Seré feliz y estaré en paz, pero voy a orar para unirme a ese hermanito que está en la pancita de la pareja de este hijo, ¿no? No es mi hijo biológico, pero lo amo como si fuera mi hijo. Entonces, ¿qué significa ser dócil? Y lo estoy diciendo como una pregunta. Por favor, les pido que lo escriban en el chat. Los que somos, las personas que estamos aquí, vamos a escribir aquí. ¿Qué significa ser dócil? Para mí, ser dócil significa, porque para algunas personas ser dócil significa ser débil. Ser dócil significa ser tonto. Para algunas personas, ser dócil es ser ingenuo, poco inteligente. Los dóciles, para el mundo del ego, son aquellos que mangonean, que el mundo mangonea, ¿no? Los lanza para allá y son dóciles, y ahora para acá, y los mangonea y pierden. Gracias. Astrid dice, ser dócil es aceptar este momento como es. Gracias. Aceptación, aceptación y gozo. No es aceptación y resignación, como se habla en nuestros países de habla hispana, sobre todo que estamos muy influenciados por la religión católica. Pareciera que ser dócil y manso es ser resignado y sacrificado. Nada más lejano de la verdad que un curso de milagros nos quiere enseñar. Nada más lejano. Voy a leer un pedacito aquí del capítulo 4 que habla sobre los mansos. Y dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Y esto es muy importante que como estudiantes de un curso de milagros nos quede muy claro. Curso de milagros no fue escrito para el espíritu no necesita un curso de milagros. No nos engañemos, ay, somos tan avanzados porque estudiamos un curso de milagros. No, hermanos, lo estudiamos porque lo necesitamos, porque necesitamos hacer que nuestro ego eh, se haga humilde. Y se nos está diciendo aquí, se me dice aquí en el capítulo 4. Dice, el espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones. Entonces, piensa y sigue escribiéndonos por aquí. ¿Qué significa para ti ser dócil? No tengas vergüenza de escribir. Por aquí nos dicen rendirse a Dios, aceptar la voluntad de Dios en mí. Gracias. Y voy a hacer simplemente la salvedad. Aceptar la voluntad de Dios en mí no es confundirme con la voluntad de Dios. Ay, porque es que me ha venido un cáncer y esa es la voluntad de Dios. No.
La voluntad de Dios jamás será una enfermedad, jamás será una muerte. La voluntad de Dios es solo que seas feliz y estés en paz. Dios no puede crear en la ilusión. No te engañes. Esta es una ilusión y es del ego. Y Dios aquí no puede crear una enfermedad ni te puede mandar un castigo. Pero Dios está eternamente vibrante en mi corazón, en mi mente, en tu corazón y en tu mente, representado en nosotros por el Espíritu Santo, aguardando en que estemos listos a dejar de defender las formas del mundo, el sacrificio del mundo, el dolor en el mundo. Basta de defender eso y aceptar que la voluntad de Dios es que esté en paz y sea feliz. A ver cómo lo sientes. Voy a leer un poquito más. Sigue escribiendo. ¿Qué significa para ti ser dócil? Ay, ¿por qué no puedo ver el chat? Aquí está. Rendirse a Dios. Gracias. Rendirse a Dios es como rendirse a la felicidad y a la paz, porque en Dios solo hay felicidad y paz. Aceptar la voluntad de Dios en mí, ser dóciles, que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Esa fue Mónica, ¿verdad? Sí. Yo la leo y la reconozco. Dócil es estar dispuesto, aceptar, rendirse, resiliente, aceptar el momento como es. Desde YouTube, Liliana nos dice rendirme con amor. Claro, qué miedo rendirse, ¿verdad, Liliana? ¿Verdad, hermanos? Qué miedo ser dócil y rendirse a la voluntad de Dios. Yo recuerdo en algún momento en mi tierna juventud, porque yo estudié el curso de milagros de hace 30 años más o menos, o sea que era jovencita, más jovencita que ahora. Entonces, yo estudiaba el curso y yo decía, ay, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Antes de llegar a estudiarlo completamente el curso, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Para mí seguramente que estas ideas, ¿no? Que me sacrifique, que haga esto, que haga lo otro, como si la voluntad de Dios fuese diferente para cada uno. ¡Qué error, hermanos! No hay mil voluntades, hay un Dios, un Hijo y una voluntad. Y la voluntad es perfecta felicidad y perfecta paz. Qué humilde he de ser para aceptar que cuando pienso que hay otra voluntad me equivoqué y escuché al maestro del conflicto. Entonces, ¿te puedo decir no escuches al maestro del conflicto? Sí, te lo puedo decir. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Con tu práctica, tu disciplina, tu constancia y la humildad que tengas a bien desarrollar. Y que sepas que la humildad le sirve al ego, no al espíritu. El espíritu no necesita humildad. Nosotros en este tránsito que estamos haciendo de regreso al recuerdo de la paz en nosotros, de la felicidad y de la voluntad de Dios en nosotros, en ese recorrido se requiere que vayamos dejando de lado al ego, el valor que le di al dolor. Lo dejo pasar así, como cuando vas caminando por un bosque y estás dejando pasar las hojas que se van quedando atrás. Igual, dejo pasar mi adicción al pasado, dejo pasar mi sacrificio, dejo pasar la vergüenza que me da ser feliz cuando me están mostrando en la tele a los niños de África con las barriguitas grandes y sin comida. El dolor que me ocasiona la muerte de un ser querido, dejarlo pasar. Wow, hay que dejar pasar. La humanidad entera, nuestra experiencia humana, la experiencia humana de los sentidos. Lo que vemos con los ojos humanos, lo que oímos con los oídos humanos, lo que olemos con el sentido humano, que es del ego. No hay nada humano per se, todo es del ego en este mundo, hermano. No hay nada de tu humanidad que no sea del ámbito del ego. Solo el espíritu, que es amorfo, es de Dios. Permítete sentir el espíritu amorfo de Dios
que no es que te habita en el cuerpito, porque pareciera que somos como un pequeño envase, ¿verdad? Yo aquí tengo agua y pareciera que el espíritu es como el agua habitando el, el, el envase que no existe nunca. Es falsa esa idea. Un curso de milagros nos dice, ya has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero nunca fuera de ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Más allá del cuerpo, pero nunca fuera de ti mismo. Ese ti mismo, ese tú, ese santo espíritu que eres tú, no está contenido en el cuerpo físico. Está en Dios, donde siempre ha estado y jamás ha de cambiar. Dejaste un mensajito ahí, Oscar, de María Teresa González. Dice, ser dócil para mí es soltar el control y entregarlo todo al Espíritu Santo. Fluir en paz, ser como el junco, es aceptar a Dios en mí. Gracias por irme poniendo esos mensajitos, Oscar, a poderlo ir leyendo juntos. Entonces, dócil. Voy a leerte algo que me impactó mucho cuando lo leí. Esto es del capítulo 27 y dice, ahora el Espíritu Santo deposita en las manos, mediante su contacto con él, perdón, ahora el Espíritu Santo deposita en las manos que mediante su contacto con él se han vuelto mansas una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen del cuerpo, pero lo que realmente eres no se puede ver ni se puede imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar. Por lo tanto, jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Para quien quiera saber dónde está esto tan potente, está en el capítulo 27, si alguien lo quiere escribir por ahí, capítulo 27, subcapítulo 1, número romano 1, párrafo 5. Fíjate lo que se nos dice. Las manos que mediante su contacto con el Espíritu Santo ahora son mansas. Ya no están en control. Ya no quieren decidir, ni apuntar, ni juzgar, ni juzgar. Quieren simplemente ser mansas. Y con estas manos mansas se te presenta una imagen de ti mismo muy diferente. Ya no te identificas con la identidad corporal como antes, pero sí descubres que sufrir no es tu propósito, es el del ego, pero el tuyo no. Y puedes estar en una habitación de hospital al borde de dejar el cuerpo de lado y no sufrir. Puedes acompañar, consolar y bendecir y no sufrir. Puedes amar a aquellos que del otro lado del mundo no tienen comida, en lugar de sentirte culpable por ellos o culpable por lo bien que estás tú, que es otro de los ardits que tiene el ego. Entonces, dócil y manso. Mi hija me llamó a mí dócil y cuando ella me lo dijo, yo lo sentí. Sentí que había dejado de resistirme a la felicidad. Entonces, gracias, Laidín. En mi indefensión radica mi fortaleza, la fortaleza del manso, exactamente así, como lo acabas de poner ahí. Entonces, en plena aceptación de lo que es, perdón, quería leer aquí, gracias por poner el capítulo. Ser dócil para mí es soltar el control, es mi indefensión en la que radica mi fortaleza. Entonces yo quiero preguntarte, hermano, quiero también, por favor, invitarte a todas las personas que están aquí a que vayan escribiendo. ¿Qué
¿Qué te impide ser dócil? Siente. Ojo, no estoy diciendo que seas dócil a las órdenes del mundo, sino dócil a la voluntad de Dios, mansa a la voluntad de Dios, manso. ¿Qué te lo impide? Y escríbelo, por favor, para que lo podamos comentar. Quiero reflexionar a ver si hay algo que me lo impide. Y siento en mi corazón que no hay más utilidad para mí que la mansedumbre. No, la mansedumbre es lo que me mueve todos los días. Gracias, Lady. Dice, me lo impide querer tener la razón. Ay, gracias. ¿Alguien quiere levantar el dedito que tenga ese mismo impedimento? Querer tener la razón. Otro. Miedo a soltar y dejar todo en las manos de Dios. Gracias, Mónica. Oscar, gracias. Dejar el control inconsciente. Ok, ok. Porque para dejar el control inconsciente había que rendirse al espíritu, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Alguien más que quiera ponernos, escribirnos ahí qué te impide mm, ser mansos, ser dóciles? Fíjate que la mansedumbre es una de las características de los maestros de Dios. Creer en el ataque. Voy a seguir leyendo, ¿no? Mientras se van animando, quería irme al manual del maestro, pero vamos a leer. Cuando se me olvida, a ver, me lo impide querer tener la razón, miedo a soltar y dejar todo en manos de Dios, dejar el control inconsciente. Cuando se me olvida que no estoy separada de mi fuente, me lo impide la falta de confianza, me lo impide creer en el ataque, creer en la desconfianza. Tal vez me lo impide el no creer conscientemente que soy digno de amor. La impaciencia. Gracias por todo lo que van compartiendo. Sigan compartiendo. Porque todo lo que estamos leyendo y compartiendo aquí es para todos. ¿Cierto? Que lo vas leyendo y vas diciendo, wow, sí, 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 por supuesto. Qué claridad me trae esto. Y quería preguntarle a mis amigos organizadores, ¿le podemos dar voz a Jorge, que está levantando la mano, quiere decir algo? Con mucho gusto. Si quieres abrir tu micrófono, Jorge. Sí, Corina. Pienso que... Carolina, sí, Carolina, perdón. adelante, no te preocupes, Disculpa. cuéntanos. Lo que me impide ser dócil es el orgullo del ego, ¿no? La falta de aceptación de las cosas que deben ser como son, dejarlas pasar, dejarlas, porque Dios, Ay, se te cortó. el mundo es lo que ha hecho Dios, y se ve con el reflejo de Dios, lo vemos hermoso, lo vemos perdonado, sano, limpio, puro, pero es el ego el que nos tiene prisioneros y debemos darle una patada y botarlo fuera, ego, no Bueno, más. te voy a decir algo porque esto lo miré y gracias por tu participación, Jorge, gracias. Este, se nos dice que el ego no está aquí para que luchemos contra él. Se dice al ego se le abandona poquito a poquito, porque no es un enemigo baladí. El ego tiene una fuerza sobre la mente indisciplinada. Entonces la única manera de podernos liberar del ego es ir poco a poco, soltándolo, tomando conciencia, mira, me tiene atrapado aquí, me tiene atrapado por aquí, pero esto lo puedo soltar, esto quizás todavía no. Voy a practicar la mansedumbre. Espíritu Santo, estoy dispuesta a practicar la mansedumbre. No sé cómo, pero sé que si te lo permito, tú me corregirás. Elijo permitirte.
Para mí es muy importante repetir esto una y otra vez, sobre todo en el ámbito del logro de la mansedumbre, porque ¿cómo vamos a llegar a ser más mansos si no es con la transformación que el Espíritu Santo nos regala? ¿Y cómo va a ocurrir esa transformación interna si yo no lo permito? Entonces, ¿queremos permitírselo? Yo sí. No sé tú, pero yo sí. Es a lo que me dedico, a estar constantemente pendiente de, de ser cada vez más mansa, más dócil. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que me noto molesta, disgustada, afectada, mm, con cualquier emoción que no sea calma y paz, tomo una respiración profunda y admito que esto no tiene por qué ser así, porque mi padre me dijo que hiciera su voluntad y la única que se resiste soy yo cuando creo que está justificado que yo esté de mal humor. Ahí es donde está mi resistencia, ahí es donde yo me equivoqué. Entonces, voy a leerles un poquito, porque me encanta esta característica, es la cuarta característica de los maestros de Dios. Entonces, yo he tenido una experiencia con esas características de los maestros de Dios, una vivencia, por supuesto que el curso es altamente individualizado y cada uno de nosotros va a ir experimentando el curso de la manera en que el Espíritu Santo tenga a bien enseñárnoslos, porque ese es nuestro maestro, ¿no? Algunos de nosotros nos enseñan de una manera, otros de otra manera, pero la realidad es que al final todos en el cielo, todos mansos, obedientes y dóciles. Entonces, para mí, cuando yo comencé a estudiar y llegué al manual del maestro, yo sentí, y ojo, no es que sea así, es como yo lo sentí y solo lo comparto contigo. Yo sentí que esas características iban apareciendo, no que fuesen requisitos, no eran mandatos, no eran como los 10 mandamientos de la religión católica, sino por el contrario, iban apareciendo. Y me hizo mucha gracia porque en el transcurso de los años estudiando el curso, yo le fui poniendo fechas en el lado. Digo, empiezo a experimentar esto. Ahora voy por aquí. Porque yo lo fui viviendo así. Yo digo, yo soy tolerante. No, hombre, yo no soy tolerante. Entonces me daba cuenta que yo no estaba en esa característica. Y después leía las que venía después y yo decía, no, ni soy mansa, ni soy generosa, ni ta, 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 ta. Pero me di cuenta que eso, cuando se instaló la confianza en mi mente y en mi corazón, empezaron a aparecer las demás características poco a poco. Y la mansedumbre es la característica número 4, números romanos 4. Y dice, para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infringirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad. No la voy a leer completa, me salto al segundo párrafo. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, los maestros de Dios, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Más para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible, pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Y qué es la función de la salvación? Mediante la mansedumbre para los maestros de Dios. Ahora les cuento. Voy a leer aquí que me mandaron un mensajito de YouTube. Mis miedos, no ceder a la dirección del Espíritu Santo. Gracias. María Teresa dice, el miedo me impide ser dócil. Maricel, gracias. Dice, querer seguir siendo rebelde. Rebelde sin causa. Nunca mejor dicha aquella canción de una chica que cantaba cuando yo era jovencita. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
porque nadie me ha tratado con amor. Ajá. Entonces ahí, cuando yo era jovencita, el curso de milagros todavía no caminaba por este mundo. Pero em, la fuerza del ser dócil me da como beneficio la calma y la paz. Entonces me encanta Maricel que escribió con toda honestidad. Me gusta ser rebelde. Claro que te gusta ser rebelde. Yo fui la gran rebelde, me rebelé contra mi familia, me rebelé contra la iglesia, me rebelé y me sigo rebelando hasta que ya no me rebelé más, hasta que dejé de luchar. ¿Estás lista para dejar de luchar? ¿Estás listo? ¿Qué significa dejar de luchar? Ay, a lo mejor tienes una fundación que defiende los derechos de las mujeres violadas. O a lo mejor tienes una fundación que va a África todos los años y hace una labor social. Eso significa que vas a dejar de hacer esas cosas. Para nada, para nada. La transformación con un curso de milagros no tiene que ver con el comportamiento, hermanos. Tiene que ver con lo que estás pensando y sintiendo. Y lo he dicho en ese orden, pensando y sintiendo, porque no sabemos exactamente dónde está ubicado el pensar y el sentir, pero lo experimentamos, lo estamos experimentando. Ay, es que yo pensé, pero es que cuando yo sentí aquello, claro, no sabes. La gente dice, no, sientes con el corazón, piensas con la cabeza. No sabemos. No está ubicado físicamente en ninguna parte porque tu ser físico no existe. No le des un lugar físico, libérate también de eso. Pero mm, observa, como estamos observando aquí juntos, ¿qué me impide el poder de la mansedumbre, el miedo al poder? Y nadie ha dicho ese, pero ese era el mío, yo lo veía claramente. Me daba mucho miedo el poder de la mansedumbre porque lo entendí. Entendí que al ser mansa y dócil, al dejar de rebelarme contra la voluntad de Dios, aceptaría su poder en mí y sería tan poderosamente creativa como Él. Aquí está definido en el curso de milagros por qué los maestros de Dios son mansos. Te lo voy a leer. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ellas la función de la salvación se vuelve más fácil. La fuerza de la mansedumbre. Es mansedumbre como característica, Jorge, si lo estás buscando en el libro, mansedumbre como la cuarta característica de los maestros de Dios, párrafo 2. La fuerza de la mansedumbre es el regreso a la fuerza de Dios en ti. ¡Qué miedo! ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿A quién le da miedo? Por supuesto que le da miedo al ego. Pero yo me recuerdo haber sentido ese miedo. No, 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 yo no quiero obrar milagros, porque después voy a ser un bicho raro. La gente va a decir, ay, ella hace milagros. Me acuerdo de haber tenido mucho miedo de eso. Ella que hace, qué tal, qué cual. No, 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 no. Hasta que poco el Espíritu Santo te explica claramente. Todos somos sus ángeles. Todos somos especiales. Ninguno sobresaliente al de al lado. El que tú recuerdes la voluntad de Dios un instante antes que el hermano de al lado no te hace diferente, especial, mejor o peor. Simplemente te hace un maestro de Dios que está usando la fuerza de su mansedumbre para acelerar la salvación. Entonces, ¿quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno?
te lo voy a decir. Los rebeldes. Cuando te rebelas, vas al infierno, sufres, lloras, padeces. Reconócelo. No lo tienes que escribir en el chat si no quieres, pero reconócelo. Reconócelo porque es de risa. Yo luché por tantas causas perdidas eh, en mi época de joven adulta, por muchas, por las mujeres maltratadas, por los niños huérfanos, por los hombres en las cárceles, por, madre mía, por los que se están rehabilitando en drogadependencia. Y todavía hay un aspecto de mí que quiere hacer ese tipo de trabajo de voluntariado, que lo hice mucho. Y levantaba el puño y sufría, como los que están en Greenpeace. Quieren matar a alguien porque se comieron unas ballenas. Entonces, eso significa que no estés en Greenpeace. No, únete a Greenpeace y lleva la salvación de tu mansedumbre allí, a esos hermanos, para que dejen de sufrir, para que puedan ser felices y estar en paz, mientras hacen lo que está llamado a que ocurra en tu plan, altamente individualizado para tu salvación. Entonces, qué extraordinario es este texto de la mansedumbre. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Uf. Entonces, hermanos, ¿hay alguien que necesite o quiera hacer una pregunta o agregar un contenido que le haya conmovido, o si simplemente de lo que hemos estado conversando hay algo en lo que no crees, sientes que no es así para ti, eh, levanta la manito o escríbelo en el chat para que podamos abrir tu micrófono, y si estás en YouTube, pues escribe la pregunta que Oscar me la va a pasar. No tenemos ninguna pregunta ahora mismo, ¿verdad? No. Ahí está Lady con la mano levantada. Adelante. Buenos días. Pues yo quiero compartir algo que me llamó mucho la atención, y es que dijiste al principio que la humildad era para el ego, porque el espíritu pues no la necesita. Eso me cayó así como que, Lo leí del libro, Lady. No lo dije yo. Lo leí literalmente, está en el capítulo 2. Gracias. Entonces, cuando dices eso, también dijiste algo más después de que habló el hermano Jorge. Jorge. Entonces me llegó que una parte del libro, que no tengo ni idea dónde está, la leí anoche, dice que la paz es para quienes la dan, algo así, y no para quienes combaten dentro del campo de batalla, en esa búsqueda, ¿no? En esa guerra para hallar paz. Y esa era una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Para tener paz, da paz. No hagas la guerra. No combatas, exactamente. Combatas. Y lo que quería era compartir eso. Entonces, sí, entonces mediante la docilidad del ego, no, o sea, esa frase se me da directamente para el ego, porque la guerra es contra nosotros mismos. Y ya. Bueno, Eso es a ver, todo. Lady, compartamos un poquito. Eso que tú acabas de decir, me parece que es importante que ahondemos un poquitito en ello, ¿no? Que es esa parte del curso que dice que la humildad es para el ego, no para el espíritu. El espíritu, claro, tiene sentido, ¿verdad? Golpea al ego, pero tiene sentido. ¿Qué espíritu necesita ser humilde? Si el espíritu es eternamente uno en la luz con Dios, es el ego el que necesita ser humilde. Entonces, me gusta que te hayas saltado, porque antes Jorge nos dijo,
el ego hay que caerle a patadas. Y Exacto. yo, claro, y yo le refuté amorosamente, citando algo que dice el curso, que es no nos peleamos. Siempre que hay pelea para lograr la paz, Claro. olvídate, nos equivocamos. Entonces, Ujú. eso que tú dices, el ego necesita alcanzar la humildad. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Abandonándolo. Claro, y, Abandonando la y quiero importancia. agradecerle, discúlpame que te interrumpa antes de que se me Adelante. vaya, que agradecerle a Jorge por haber hecho ese comentario tan hermoso, porque sin eso no hubiéramos tenido eso. Y creo que ahí es donde radica todo. Sí, Te bendigo, Jorge, gracias por haberlo dicho. claro, Gracias. claro que sí. No vamos a alcanzar la paz a través de una pelea. La vamos a alcanzar mm, abandonando el ego. Abandonando el ego. ¿Qué pasa? El ego se va quedando pasado por agua, cada vez más transparente, por decirlo así. Cada vez hay menos miedo a estar expuestos. Cada vez hay menos miedo a ser honestos. Cada vez hay menos miedo a ser feliz todo el tiempo, aunque la gente crea que estás loca. Cada vez hay menos miedo. Y entonces eso es como si la densidad del ego que defendía, que guerreaba, que peleaba, entonces ahora cada vez es más transparente, tienen menos fuerza, tienen menos poder. Gracias por eso, mi niña. Jorge, cuéntanos. ¿Se me fue Jorge? ¿Tú querías decir algo? Que me pareció que tenías la mano levantada, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el micrófono no lo había abierto. Y bueno, entonces, el libro dice que la separación o los problemas, que viene a ser casi lo mismo, la separación comenzó cuando el hombre olvidó de reír, ¿no? Eso es lo que dice el libro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque ser feliz es lo que Dios quiere para nosotros, la felicidad de nosotros. Entonces, el libro dice también que un indicativo de que estás por el buen camino es sonreír siempre, es estar en la felicidad, pues. Entonces puedes en paz contigo mismo y con el resto, ¿no? Entonces eso provoca que sonrías y, y naturalmente, ¿no? Sin motivo o sea, no tienes que tener un motivo para ser feliz, sino Exacto. eres feliz y ya. Porque eres manso y obedeces. Pareciera que no, pero es así, ¿no? Sí, exacto. Sí, Eso es lo que quería decir. gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, mm, hay una canción por ahí de que seguro que Astrid y Oscar la tienen porque creo que la usan en un curso de Milagros Universal que se llama Feliz. ¿Sí? ¿Será que estamos en YouTube, no la podemos poner, ¿verdad? Ah, qué pena. Se las recomiendo. Se llama Feliz, pero si la ponemos nos cortan la transmisión en YouTube. Pero se llama así, Feliz, ¿no? Y me parece que la letra está sacada casi que de un curso de milagros. Sí, ¿sabes cuál es, no? Yeshua, ¿qué estás haciendo así? Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, o quieren participar de alguna manera, no sientan pudor. Clara Vázquez, sí, estás en YouTube, Clara, bueno. Es cuestión del voluntariado, cómo actuar. Estar disfrutando sin ira, sin tristeza, sin sensación de pobreza. Gracias por esa pregunta, Clara, porque esa es muy importante. Yo pensé ingenuamente al principio, cuando se me brindó la oportunidad de hacer voluntariado, porque que yo iba a ir a darles algo a ellos. ¿Sí? Y cuando llegué allí, déjame pensar cuándo fue la primera vez. La primera vez fue
en un centro de rehabilitación para narcodependientes y personas en estado de indigencia. Eran solo hombres, era un centro de hombres, da la casualidad que la directora de ese centro era budista y nos conocíamos. Yo como maestra de curso de milagros y ella como budista, nos teníamos en alto aprecio. Y ella me dijo, Caro, ¿y si tú vienes y le das curso de milagros a estas personas? Yo, claro, por supuesto. De hecho, ocurrió algo muy hermoso porque el curso de milagros encajó muy bien ahí. Y ahora les voy a contar para dar la respuesta completa a Clara. Encajó muy bien. Y en ese tiempo, que yo no sé si el curso, si la Fundación para la Paz Interior sigue haciendo eso, estoy hablando del año, pues, 90 y, no sé, 5, por ahí, o 96, o después, no me acuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo. Entonces, en la Fundación, si la Fundación recibía una carta escrita a mano por alguien que estuviera recluido en un centro de rehabilitación, en una cárcel, no sé, para su propia sanación, ellos les regalaban un libro del curso de milagros. Entonces hicimos una recolecta de cartas escritas a manos, las mandamos a la Fundación para la Paz Interior y la Fundación nos mandó una caja de libros, uno para cada una de esas personas. Entonces ahí se formó un grupo de estudio de curso de milagros. Estoy pensando cómo se llama ese video, porque hay un video de eso antiguo hecho, sabes, que medio se entiende, pero se puede ver, de estas personas. Entonces, yo pensé que yo les iba a dar algo, pero la experiencia que tuve desde el primer día que llegué era que yo venía a unirme a mis hermanos y a sanar con ellos. Las experiencias que tuvimos juntos allí, de lo divino, del cambio de mentalidad, los referentes milagrosos. Entonces, para mí lo más importante, si tú te planteas ir a hacer trabajo de voluntariado, que sepas que vas para sanar. Que sepas que no vas en posición jerárquica, que tú por ser estudiante o maestro de curso de milagro estás en una posición más alta que los que van a recibir. Abre tu corazón y te darás cuenta que el Espíritu Santo está en todos y que la lección que vas a recibir es extraordinaria. Y quiero contestar esa pregunta completa. Es cuestión de cómo actuar, estar disfrutando, por supuesto. A mí me hicieron hasta propuestas de matrimonio. Fue maravilloso estar ahí. Y les voy a contar una de las tantas anécdotas, porque en ese espacio yo fui, no sé, durante 8 meses, todas las semanas, más o menos, fui durante mucho tiempo. Me tocó trabajar mucho con hombres. En este centro de rehabilitación eran hombres, después fui a una cárcel de jóvenes transgresores, que eran menores de 18 años, hombres, y después estuve en otro centro de narcodependientes hombres. Bueno, fue lo que me tocó, no sé, fue lo que salió para mí. Sané mucho a mis hombres. Sané mucho a mis creencias vinculadas a los hombres. Sané mucho el miedo a los hombres. Sané mucho a mi papá, sané mucho a mi relación con mi Padre Dios. Sané, no dejé de sanar todo el tiempo que estuve allí. Entonces, ¿cómo me iba dando cuenta de mis cambios? Y les voy a contar solo una anécdota extraordinaria. Iba a ir uno de estos días, ponte un miércoles a las 10 de la mañana. No me acuerdo ni qué día iba, pero miércoles a las 10 de la mañana y un amigo, maestro también de un curso de milagros, me dice, Caro, yo quiero ir contigo. Y yo le digo, bueno, hermano, si te sientes, son unos 60 hombres, algunos van en muletas, les falta una pierna, otros van en silla de ruedas, en fin. Ok, sí, vamos. Entonces, yo iba a hacer una clase de curso de milagros y una clase de introdanza, que no he hablado mucho de eso, pero introdanza es un método que yo desarrollé para experimentar un curso de milagros a través de la música y el movimiento. Entonces, normalmente yo daba la clase teórica, 1 hora y media más o menos, y luego hacíamos 1 hora de movimiento. Vale, perfecto. Entonces, damos la clase, maravillosa, extraordinaria. Yo amé mucho a mis hermanos en ese lugar y ellos me amaron muchísimo. Entonces está mi compañero, ¿no? Que estamos allí entre los dos, tal. Cuando vamos a hacer la clase de movimiento,
donde hay que agarrarse de las manos, donde a veces hay abrazos. Él me dice, claro, yo te voy a poner la música. Y yo le digo, Rafa, él se llama Rafael, Rafa, pero me vas a dejar sola para mover esta cantidad de gente, unos en silla de ruedas. Me dice, no, no, yo la música. Ok, vale, ok. Entonces, me acuerdo claramente, nos tomamos de la mano, y entonces, claro, al tomarnos de las manos, yo hago que el grupo se acerque. Imagínate este grupo tomados de las manos, este grupo tomado de las manos, y aquí nos tomamos de las manos, ¿no? Pero está cerquita la rueda, ¿no? No es una rueda redonda, sino una rueda más bien como una U. Y vamos pasándonos muy cerquita y nos vamos mirando a los ojos, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, a mí me empieza a llegar un aroma como a lavanda, ¿no? Y yo, fíjate lo que pensé, qué bello. Se compraron un aftershave, como yo venía, y se lo pasaron, porque todos me olían divino. Se lo pusieron, tú sabes, como cuando sabes que vas a estar con ellos, te lavas los dientes, te comes una pastita de menta, y todos me olían a un aftershave rico, ¿no? Y por supuesto hicimos la clase, yo me abracé con todos, ellos entre ellos también, termina la clase, y yo encantada por aquel aroma maravilloso. Nos vamos, Rafa y yo, él era el que llevaba el carro, el coche, y cuando llegamos, estamos conduciendo, yo le digo, Rafa, ¿y por qué me dejaste sola? Tan bonita esa clase con esos hombres tan maravillosos. Y me dice, uff, Caro, yo es que no podía con el olor. Y le digo, el olor a lavanda, ¿no te gusta? Él me dice, ¿qué olor a lavanda? El olor a muerto, a rancio, a sucio, a viejo. Y yo, santo Dios, ¿con qué sentido estaba oliendo él? ¿Y con cuál estaba oliendo yo? Me dejó muy impactada esa experiencia, muy, muy impactada, conmovida hasta las lágrimas, porque si no hubiera sido por ese comentario de él, yo no me doy cuenta del milagro, que la visión de Cristo no entra solo por aquí, te afecta en todos los sentidos. La transformación de la mente milagrosa ocurre en todo tu ser, en todo tu aparente instrumento del ego, que es el cuerpito, ¿no? Pero cuando pones al servicio del espíritu, él se sirve de todo. Entonces, no sé por qué les conté esto, pero no sé por qué les conté, pero me encantó recordar eso, gracias. Ah, porque Clara me preguntó sobre el voluntariado. Clara, yo creo que eso te quedó claro. Mira, me pasó una vez, ya en la última etapa de los voluntariados, ya cuando yo vivía en España y yo iba a Venezuela, porque todo ocurrió en Venezuela, yo iba a Venezuela cada año y hacía una gira y hacía un montón de voluntariado. Entonces, la última vez, este, eh, una- había gente que había venido a unos talleres, yo había ido a Caracas y había dado unos talleres, y había una gente muy, ¿cómo te diría yo? Compasiva. Ay, Caro, yo quiero ir contigo a esos talleres que vas a dar, ¿no? En el centro de rehabilitación o en la cárcel. Yo quiero ir contigo porque yo quiero darles a ellos todo mi amor, porque pobrecitos. Yo me acuerdo que yo miré a esa señora y yo le dije, "Mm, no, tú no puedes venir. Ellos no son pobrecitos. Ellos son el vivo reflejo de tu santidad. Y si vas con la idea de que son pobrecitos, entonces te vas a perder el regalo. Y no, vino conmigo, no la dejé, no me la traje, pues. Entonces esa es la respuesta clara con el voluntario, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú eres dócil, manso con el Espíritu Santo, te vas a llevar muchas sorpresas. Te vas a sorprender, porque tú crees que ya sabes todo, tú no sabes nada. Yo tampoco, ojo, yo me sorprendo todo el tiempo sobre las respuestas de las cosas, el movimiento, los olores, los animales, los insectos, la relación de las personas. Y ahí voy teniendo mis señales y mi guía y mi luz, porque no pretendo saber que sé, más bien me comprometo con no saber.
para que el Espíritu me muestre exactamente qué debo hacer, dónde debo ir, aunque me resulte, para el ego, por supuesto, demente, me diciendo, uy, yo voy a hacer eso, yo voy a decir eso, pero ¿cómo voy a afrontar esto? Vamos a interrumpir a esa voz que quiere mandar sobre lo que no sabe. Ahora mismo, es que no tengo a mano el manual de psicoterapia. Pensar si puedo citar eso. En el manual de psicoterapia, sí, en el manual de psicoterapia, se nos dice, no pretendas saber lo que todavía no tienes la capacidad de comprender. Atrévete a no saber. Atrévete a que el Espíritu ilumine tu mente en cada instante y aquello que se requiere se presente. Aquello que tú debas decir se te diga. ¿Sabes? Nunca mejor dicho que la lección 71. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo decir? Y hacer silencio. Escuchar. ¿Y a quién? Y escuchar. También el manual de psicoterapia dice, ¿qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a lo divino y escuchar la respuesta? Porque invocamos. Ayuda, me abro, te permito, te autorizo. Ajá, cállate un poquito, pues, para que puedas escuchar al maestro que te está hablando todo el tiempo, al que te está guiando, al que te está sorprendiendo. El poder de la mansedumbre, maestros. Admite el poder de la mansedumbre, la fuerza de la mansedumbre, para que puedas ser un ente, un instrumento para la salvación verdaderamente en tu mundo, que al final es tu mundo, no es mi mundo. El mío es mío, el tuyo es tuyo. Eso es lo que dice el ego. Cada uno tiene su propio mundo hasta que alcanzamos el cielo aquí en la tierra y sabemos que estamos todos en el mismo lugar. Pero lo que yo veo no es lo que tú ves. Y lo que tú ves es lo que tú tienes que sanar, igualmente para mí. Entonces, ¿cómo si no es mansamente? Porque es que no hay fórmula. Ah, no, dame la fórmula. Mucha gente me dice, pero dime la fórmula y yo hago esta fórmula. ¿Tú quieres que yo te doy una fórmula? Pero yo la única fórmula que tengo es que no tengo fórmula. Para mí la única fórmula es no tenerla para poder ceder el control, las riendas de cada acción, de cada pensamiento, de cada palabra, de cada movimiento. Dócilmente, ¿qué significa? Que no hay tensión. Bueno, Espíritu Santo, te voy a dar aquí un poquitico, a ver qué tal lo haces. No, hácelo todo. Completamente dócil y mansa. Dice, todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación, o sea que eso te está hablando a ti, maestro, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. ¿Qué significa hacer daño? Juzgar, maltratar de pensamiento, de palabra, de obra, empujar, condonar los pensamientos falsos. Ayer en la clase, nosotros tenemos clase los jueves, mi grupo se llama un curso de milagros profundos. Estamos trabajando con los pensamientos. Y a una de las compañeras que está aquí, me parece que la vi, a Yoyes, le salió, o sea, comentó una frase que dice, si no condonas los comportamientos dementes, ¿por qué condonas los pensamientos dementes?
Los comportamientos, ay, no, no, no. Pero ¿y los pensamientos? ¿Por qué los condonas? No condones los pensamientos de mentes, las falsedades, los juicios, los ataques. ¿Tú crees que tus pensamientos te afectan solo a ti? No, tus pensamientos nos afectan a todos. Tus juicios nos afectan a todos. Mis juicios nos afectan a todos, pero mi sanación también nos afecta a todos. Ahí es donde nosotros, como maestros de Dios, nos convertimos eh, en luces, al igual que el Espíritu Santo, porque seguimos a la gran luz. Y al seguir a la gran luz, quien viene con nosotros, viene siguiendo al Maestro. Entonces, hermanos, necesitamos esa fuerza, por esa fuerza de la mansedumbre, porque ¿quién elegiría la tierra cuando puede tener el cielo? Claro, los que no ven el valor en el cielo elegirán la tierra una y otra vez. Los que tienen sus fundamentos, sus valores, sus deseos y sus anhelos plantados en la tierra, tendrán mucho miedo del ser dócil. Hay otra pregunta de Clara. Gracias, Oscar. Gracias, maestra. Gracias a ti, maestra. Claro, gracias. Dice, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre. Esto me conmueve mucho, me da mucha felicidad. El poder porque sé que somos todos nosotros somos los maestros de Dios. Y se nos dice directamente, lo voy a leer, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, estar en paz y ser feliz, queda libre para ser como es. Estás libre para que la voluntad de Dios sea en ti como es. ¿Estás dispuesta a que la voluntad de Dios sea en ti como es? Y no hay truco, no hay una respuesta correcta, solo tienes la tuya. La que tú tienes, ese es el peldaño número 1 con el que vas a trabajar el resto de la escalera con tu maestro interno. Porque ocurre a veces entre los estudiantes más dedicados que cuando se descubren en un error, se fustigan. Pero el curso de milagros no tiene ninguna práctica de fustigamiento. Todas las prácticas del curso de milagros nos llevan a la entrega y al perdón. Entonces, si yo te digo, ¿estás dispuesto a experimentar la voluntad de Dios y permitirle a ella ser lo que es? Y hay algo en tu corazón que dice, no, me da miedo. Ok, está bien. No sientas culpa por eso, no te juzgues por eso, no te fustigues por eso. Y observa la conversación que a partir de esa información vas a tener con tu maestro interno. Será para tu beneficio y para mí. Y por eso me siento muy agradecida. Entonces, mis hermanos de la plataforma, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos terminando, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo más o hacer alguna pregunta? O si hay algo en YouTube que quieras comentarnos. Parece que no. En la galería. Bueno. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, parece que ya no hay preguntas. Maestra, muchísimas gracias. Como dijo su hija, te veo dócil en la voluntad de Dios. Por eso te veo feliz
en la totalidad y el poder de la mansedumbre. Gracias por irradiarnos con esa docilidad y con esa felicidad, con esa luz del Espíritu. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy para recordar que el poder está en la mansedumbre. Gracias, maestra, porque experimentándolo es como se transmite de verdad, verdad. Hermanas, y gracias porque es que apareció aquí una preguntita Dale. al final, ¿no? Dice alguien que está en su Huawei, ay, se me perdió, aquí está. Entonces, si no quieres la voluntad de Dios, ¿qué pasaría? Pasaría la vida que estás viviendo ahora, porque la única opción real es la voluntad de Dios. Lo demás es ilusorio. Lo demás nos quedamos perdidos en el mundo un ratito contigo hasta que decidas que sí la quieres, porque es lo que te conviene y es lo único que es real, lo único que te hará feliz y establecerá tu paz. Amén.